Eh, Bienvenidos a esta clase del módulo de cadena de frío, ¿no? Ahora vamos a hablar ya directamente de la organización de vacunas en los equipos de la cadena de frío. Soy Claudia, licenciada en enfermería, y en esta oportunidad estoy colaborando con esta exposición al ingeniero Efraín Loza. Hoy vamos a hablar directamente de cómo vamos a organizar las vacunas en todo lo que son los equipos de cadena de frío y en todos los niveles, ¿no? Entonces, hablando ya de la organización de vacunas en los equipos de la cadena de frío y específicamente en las cámaras frías, que estas cámaras frías directamente lo tienen en los niveles departamentales, que son los 9 departamentos. Entonces vamos a indicar que estas vacunas, como dice en el texto, que las vacunas sensibles a la congelación, estas vacunas deben estar ordenadas con un espacio entre caja y caja mínimo de 2 a 4 centímetros, ¿no? Entonces, ya dentro de lo que son las vacunas sensibles a la congelación tenemos la vacuna pentavalente, la DT, la hepatitis B, la VPH, la IPV, la rotavirus, la influenza, la neumococo y las vacunas del COVID que son la Sinopharm, la AstraZeneca y la Janssen, ¿no? Estas vacunas deben estar directamente organizadas en los estantes en la parte inferior de estos estantes. Asimismo, vemos que las otras vacunas sensibles al calor, como es la SRP, la fiebre amarilla, la vacuna BCG, la SR y la vacuna OPV, que tienen ciertos criterios, ¿no? Directamente especial, o sea, podemos decir que muy especial el manejo a nivel nacional y departamental. Estas vacunas deben ser almacenadas y ordenadas en la parte superior de los estantes, esto cuidando siempre, ¿no?, que ya sea las vacunas no nos congelen o no se nos calienten. Por otro lado, también indicar en muchas evaluaciones que hemos recibido y especialmente la JEP, la supervisión de AGEMET, entonces nos indican que por qué esta vacuna a nivel nacional puede ser congelada a menos 25 grados en el caso de la SRP, la SR y la OPV. Entonces son normas establecidas que realmente garantizan, ¿no?, la conservación y el almacenamiento a esta temperatura en este nivel nacional. Ya la organización en los refrigeradores, directamente en los equipos de refrigeración, hablamos en este momento de un refrigerador doméstico que actualmente estamos manejando en muchos establecimientos, y ya mencionaban los compañeros anteriormente que debemos ir fortaleciéndonos con equipos precalificados, ¿no? Estos equipos precalificados nos van a ayudar a mantener y controlar también, ¿no?, lo que son la temperatura de estas vacunas. Entonces vamos a definir en qué lugar van las vacunas sensibles al calor, sensibles a la congelación. Entonces, como ya la gráfica nos muestra, que en la parte superior, que denominamos el congelador del refrigerador, estarán los paquetes fríos, ¿no? Estos paquetes fríos que deben ser para el uso de la vacunación diaria, deben ser con tapas rosca y deben cubrir específicamente el 67% de la capacidad de almacenaje en este sitio, ¿no? Y el espacio entre paquetes y paquetes debemos tener de 5 centímetros entre cada una, esto con la finalidad de que haya
la circulación del aire frío y permita también la congelación de estos paquetes. Ya en la primera bandeja, que denominamos de esta manera en el programa, vamos a almacenar en esta primera bandeja las vacunas sensibles al calor, que son la BCG, la OPV, la SRP, la fiebre amarilla. Y no olvidándonos de colocar también el termómetro sobre las vacunas, ¿no? Necesitamos ver la temperatura en la que se encuentran estas vacunas dentro del refrigerador. En la segunda bandeja tenemos ya estas vacunas sensibles a la congelación, que en estarían la penta, la DT, la hepatitis, influenza, la neumococo, la VPH, la IPV y la rotavirus, ¿no? Y rotavirus es un caso muy especial, es una vacuna muy sensible, por el cual siempre se recomienda que esta vacuna esté en la caja primaria que viene esta vacuna. Esto con la finalidad de garantizar, ¿no?, la potencia de la vacuna rotavirus. Asimismo, debemos contar con el termómetro sobre las vacunas, con esto siempre recomendando, ¿no?, que necesitamos saber la temperatura en la que se encuentra. Entonces, se recomienda que este termómetro debe estar sobre las vacunas y no así pegado en las paredes del refrigerador. Ya donde posteriormente a esta bandeja, esta segunda bandeja o la bandeja inferior, vamos a tener una bandeja que va a cubrir el verdulero que manejábamos anteriormente. Entonces, en esta parte del verdulero, en la parte superior, estaríamos manejando los diluyentes que corresponden a cada vacuna, ¿no? Estos diluyentes deben estar bien identificados y siempre organizar de acuerdo al principio PEPS. El principio PEPS es primeros en expirar, primeros en salir, ¿no? Y posteriormente ya en la parte inferior del refrigerador tendremos que tomar en cuenta que necesitamos paquetes estabilizadores. Entonces, aproximadamente deben estar como mínimo 8 paquetes, que esto van a ser igual paquetes de agua fría con tapa rosca, y esto nos va a ayudar a mantener la temperatura entre +2 a +8 grados. Se recomienda como algo muy importante que no debemos colocar por ningún motivo, ¿no?, las vacunas o diluyentes en la puerta del refrigerador. Entonces, tomar en cuenta esta recomendación. Por otro lado, hablamos de la preparación del transporte de las vacunas, donde debemos priorizar, ¿no?, el manejo de estos paquetes fríos. En el caso, ya sea a nivel nacional, departamental y establecimientos de salud, cómo tenemos que manejar nuestros paquetes para que los envíos sean de forma adecuada. Entonces, debemos tomar del congelador, debemos retirar los paquetes que van a estar a una temperatura entre -15 o a -20 grados. Ponemos sobre una mesa o un estante donde estos paquetes fríos tengan la opción directamente de ser descongelados, y en este proceso entre media hora a 1 hora, y va a depender mucho del tiempo en el que nos encontramos, ¿no?, del tiempo, de la temperatura en el que cada departamento cuenta. Por ejemplo, en Santa Cruz a más de 20 grados, en La Paz tenemos en algunas oportunidades hasta 10 grados estamos llegando. Entonces, la descongelación va a tener de acuerdo al clima que nos encontramos. Una vez que estos paquetes fríos estén descongelando, debemos de verificar y tomar uno de ellos y hacer o escuchar el ruido del agua en el paquete, ¿no? Si directamente agitamos, escuchamos
este ruido del agua y se mueve levemente, entonces ya está listo este paquetito para hacer la preparación de los termos para sacar las vacunas o el envío de las mismas. Como segundo paso, estos paquetes fríos deben ser colocados, ¿no?, directamente, ya sea en las cajas frías o en los termos, donde deben estar cubiertos las paredes, las 4 paredes internas de la caja fría o del termo, ¿no? Debemos dejar para que estos paquetes estabilicen la temperatura del ambiente en esa caja fría, debemos dejar entre 10 a 15 minutos. Entonces, ¿cómo vamos a controlar que estos paquetes fríos están manteniendo una temperatura entre +2 y +8? Entonces, el tercer paso es colocar el termómetro dentro de estas cajas frías o dentro del termómetro por este tiempo de 10 a 15 minutos, y luego de este tiempo debemos verificar si realmente nuestras cajas frías se encuentran en ese rango de temperatura. Ya el otro cuidado es uno de los cuidados esenciales directamente para el uso de los equipos de cadena de frío, los refrigeradores, ¿no? ¿Dónde deben estar instalados? ¿Cómo deben estar instalados? Tenemos conocimiento que el refrigerador no debe estar pegado a la pared, debe tener un espacio de 15 centímetros entre la pared y el refrigerador, y también de 50 centímetros entre el techo y el refrigerador, ¿no? Entonces debe llevar este refrigerador una tarima de madera que permita contar con una distancia mínima de 15 centímetros entre la pared, ¿no? Y el otro, que este estante debe estar tratada con antitermitas o antihongos. Esto con la finalidad de evitar algunas dificultades posteriormente, ¿no? Entonces, esta tarima de madera permite que haya una circulación de aire y previene la oxidación del material del refrigerador, ¿no? Entonces, debemos también tomar en cuenta que este refrigerador, para ser utilizado, debe estar nivelado para tener un buen funcionamiento y que esto evitemos, ¿no?, el daño del equipo posteriormente. Medidas cuando la temperatura del refrigerador está fuera de rango. ¿Qué pasa si nuestro refrigerador se encuentra por debajo o alcanzando los +2 grados, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Inmediatamente el personal de salud debe hacer un informe al inmediato superior, esto con carácter inmediato y de alta prioridad, ¿no? Además de seguir las siguientes acciones para que nosotros podamos también cuidar y mantener a esta temperatura entre +2 y +8 grados centígrados las vacunas. Entonces, para evitar algún riesgo de las vacunas, en caso que encontremos a +2 grados, debemos siempre verificar que la perilla del termómetro no esté alterado, no esté movido, ¿verdad? Entonces, por otro lado, es comprobar si la puerta del congelador se cierra correctamente, si la empaquetadura o la goma que viene en la puerta del refrigerador se encuentra posiblemente dañada o rota. Se debe contactar inmediatamente con el técnico para que lo haga la reparación y los cambios que amerita en el momento. Por otro lado, debemos contactarnos de forma inmediata con el técnico de cadena de frío para ver las recomendaciones a seguir, ¿no? Y si la temperatura ha descendido por debajo de 0 grados, pues tenemos el riesgo de que nuestra vacuna se haya congelado. Entonces, en este momento debemos hacer la prueba de la congelación aplicando ya el procedimiento que tenemos en el video,
¿no? Ahí tenemos ya una página donde ustedes puedan ver este videíto y les muestran directamente cuál es el procedimiento a seguir la prueba de agitación. Posteriormente, una vez que ya hayamos visto estas recomendaciones, entonces siempre debemos garantizar la conservación de la vacuna a la temperatura que recomienda, entre +2 y +8 grados. Y ahora, ¿cuál es el otro extremo, no? Siempre estamos pendientes a que esté entre +2 y +8, pero ¿qué pasa si nuestra temperatura está en +8? Entonces, de igual manera, estamos en riesgo de que nuestras vacunas se vayan calentando y de igual manera debemos ir haciendo acciones que nos van a permitir el cuidado de nuestras vacunas. Asegurar que el refrigerador esté funcionando, verificar si está con la fuente de alimentación, si es de electricidad, a gas o solar, y las condiciones adecuadas en las que se encuentra el equipo, ¿no? Comprobar si la puerta del refrigerador, el compartimiento de congelación se cierran correctamente, si la empaquetadura de la goma de la puerta del refrigerador está en mal estado, entonces va a haber una fluctuación de aire y en este caso debemos contactarnos directamente con el técnico para que realice la reparación inmediata. Y si existiese directamente, ¿no?, un exceso de hielo en el compartimiento de congelación, se debe descongelar y limpiar el refrigerador, ya que esto va a evitar que el aire frío circule al compartimiento del equipo. Y si la temperatura no puede mantenerse en este rango entre +2 y +8, inmediatamente debemos trasladar las vacunas a otro equipo de refrigeración o activar nuestro plan de emergencia o contingencia. Entonces, en resumen, queremos hacer conocer, ¿no?, que nuestra zona segura para que nuestras vacunas estén almacenadas y conservadas para que conserven su potencia inmunológica deben estar entre +3 y +7 grados centígrados, ya que si llegan a +8 grados y suben entonces estamos en riesgo. O si estamos en +2 y si bajan de +2 a -0 o a -5, entonces también ya estamos en riesgo de congelación y por lo cual se recomienda tomar las acciones necesarias. Otra de las acciones es el monitoreo de control de temperatura de la cadena de frío. Este control debe hacerse 2 veces al día durante los 7 días de la semana, incluyendo los feriados y fines de semana, ¿no? Entonces, este registro debe estar directamente en la hoja de control de temperatura, que ya van a ser por los 30 días. No debe haber ni un día que nosotros nos olvidemos el control de esta temperatura. No nos olvidemos que estas vacunas tienen un costo, tienen un cuidado muy especial que cae sobre la responsabilidad del director y de todo el equipo del servicio de salud, ¿no? En caso de que existiera un registro de temperatura entre +2 o +8, entonces cada mes este registro debe ser analizado y decir qué hemos hecho en esos casos que hemos encontrado entre +2. Hemos cambiado el termostato, ha estado movido, o el refrigerador ha entrado a lo mejor en un estado de dificultad, puede ser que esté fallando el motor o X o Y o otros artefactos, ¿no?, del refrigerador. Entonces, inmediatamente debemos comunicar a nuestras autoridades competentes. El otro es la hoja de vida del equipo. Esto es un instrumento técnico que nos ayuda a registrar la frecuencia con la cual se debe realizar la limpieza y el mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, ¿no? Entonces, ya desglosamos, como hemos dicho, el mantenimiento
o la limpieza interna, que esta limpieza debe hacerse directamente cada mes o cada 15 días de acuerdo a la necesidad que tiene el establecimiento, ¿no? Entonces, esta limpieza interna debe ser dentro del gabinete, debemos vaciar las vacunas en este caso, porque vamos a hacer la limpieza total de nuestro equipo. La limpieza externa del equipo, esto es una actividad que debe realizarse todos los días, esto con la finalidad de cuidar, ¿no?, nuestro equipo y dure pues por el tiempo que es fabricado. Los cuidados esenciales, ¿no?, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho la nivelación o a lo mejor hemos cambiado de empaquetadura porque estaba en algún momento dañado. Entonces debemos registrar también en la hoja de vida del equipo. Y el mantenimiento correctivo en caso de que este equipo haya requerido un mantenimiento correctivo durante este mes. Entonces tenemos, de acuerdo a la hoja de vida, tenemos 12 números, que cada número representa un mes, ¿no? Entonces debemos poner también en la fecha que hemos realizado, qué tipo de mantenimiento hemos hecho, qué observaciones o trabajos realizados se hizo en esa fecha, quién lo hizo, el nombre y apellido, el cargo y la firma del responsable que hizo la actividad. Continuando, hablamos de lo que es el control de temperatura en los termos o portavacunas para actividades ya sean dentro o fuera de servicio, ¿no? ¿Cuál es el proceso para el preparado del termo? Dijimos que tenemos los paquetes congelados. Una vez que estos paquetes congelados sean sudados o transpirados y ya tengan el ruido del agua dentro del paquete, entonces recién estas pueden ser introducidas al termo. Colocamos o cubrimos las 4 paredes del termo y introducimos también el termómetro, esperamos de 10 a 15 minutos para que esta sea, para que nos dé la temperatura adecuada entre +2 y +8. En caso de que se encuentre entre +2 y +8, durante este tiempo de 10 a 15 minutos, podemos introducir recién las vacunas que vamos a sacar, ya sea para la vacunación dentro o fuera de servicio, ¿no? Conocemos también que en algunos lugares muy trópicos debemos llevarnos los paquetes de reserva. Esto con la finalidad de mantener nuestra temperatura, ya que durante la jornada tenemos que hacer el registro por lo menos 3 veces durante la jornada, el registro de temperatura, con cuánto estamos saliendo, a esa hora de las 10 o a media jornada, con cuánto se encuentra, ¿no?, el termómetro, a qué temperatura, y a la conclusión de la jornada lo propio, con cuánto estamos retornando ese termo con las vacunas. Y lo otro es la limpieza de los termos portavacunas. Una vez que ya hemos utilizado, hemos hecho la vacunación dentro o fuera de servicio, no olvidarnos hacer esta limpieza, siendo que es muy importante. Retiramos todos los paquetes, hacemos que los paquetes también sean limpiados y regresen al refrigerador. Limpiar bien las paredes internas, ¿no?, del termo con agua jabonosa y con un paño suave, secar el termo por dentro y por fuera y posteriormente hacer el almacenaje o el guardado de este termo, la misma que no debe ser cubierta con su tapa, siendo que es de un material polietileno, que esto va, si lo mantenemos cerrado, va a tener un olor, ¿no?, posteriormente si no lo hemos guardado bien o no hemos secado bien. Para ya ir terminando, hablamos de lo que es el manejo de las vacunas anti-COVID, que actualmente estamos manejando ya debido a esta pandemia. Tenemos las vacunas de la AstraZeneca, la Sinopharm, la Janssen,
que debemos manejar en todos los niveles, tanto central, departamental, coordinaciones de red y municipio, entre +2 y +8 grados. A excepción de la vacuna Sputnik y la vacuna Pfizer, a nivel central, departamental y coordinación de red, debe almacenarse a -18 grados. Y ya para la vacunación, con relación a la vacuna Sputnik, tenemos 2 horas posterior a la congelación para la vacunación y esta mantener entre +2 y +8 grados. Con la vacuna Pfizer tenemos la temperatura de mantenimiento o conservación a -70 grados. Y una vez que esta vacuna esté descongelada, tenemos 30 días como máximo para mantener a una temperatura entre +2 a +8 grados. Entonces, con estas vacunas debemos tener mucho cuidado, comprobar que las vacunas e insumos no tengan daños físicos y que no falten los productos. Por eso es importante hacer el reconteo durante la entrega o durante el despacho, ¿no? Registrar en el formulario de recepción de vacunas y enviar al nivel que corresponda, colocar los diluyentes en el almacén en seco, esto a nivel departamental. Ya para el nivel del establecimiento de salud, estos diluyentes deben ir directamente en el refrigerador, ¿no? Lo otro es que las vacunas Pfizer, ¿no? Esta debe mantenerse en un equipo de cadena de frío de ultra baja temperatura. Contar con estos equipos es una fortaleza ahora para nosotros como nivel nacional y departamental, porque muchos ya han ido adquiriendo con la finalidad de conservar la vacuna. Cada equipo de ultra baja temperatura debe contar con un regulador de voltaje, también deben tener sus paquetes fríos o suministro de hielo seco, contar con el equipo de protección personal para el personal que lo va a abrir o va a desembalar estas vacunas, debe contar con el protector facial, con los guantes frisados, el mandil o overol, otros accesorios necesarios, ¿no?, para la criocongelación. En el momento de la apertura del contenedor, se debe abrir de manera paulatina, esperando unos segundos, para evitar posibles accidentes laborales por criocongelación, como quemaduras o daños a la vista. La manipulación de las vacunas a esta temperatura se recomienda siempre realizar dentro de los 5 minutos como máximo, ¿no?, ya que debemos conservar una cadena de frío a -70 grados centígrados. Si excedemos los 5 minutos, ¿no?, podemos decidir ya la descongelación de los viales y esto tiene una utilización máxima de 30 días a una temperatura entre +2 a +8 grados. Asimismo, considerar que estas vacunas, una vez ya retiradas de -70 grados, podemos descongelar a temperaturas ambientes en 3 horas, ¿no? Y esta también se puede mantener entre +2 a +8 grados por 30 días. Y no olvidarse que el control estricto de la temperatura de acuerdo a la normativa del país vigente. Y es la vacuna de la Sputnik que nos permite manejar a una temperatura -18 grados centígrados. Entonces, lo propio, contar con equipos de congelación, con suministros de energía continua e interrumpida para la conservación de la vacuna. Cada congelador debe contar con un regulador de voltaje. Los paquetes fríos eutéricos deben estar 72 horas antes. Eso quiere decir 3 días antes en congelación para alcanzar a una temperatura -18, para que nosotros podamos utilizar estos paquetes en el preparado de las vacunas. Contar con el equipo de protección personal, el protector facial, los guantes frisados, el mandil, el overol u otros accesorios necesarios para la manipulación, ¿no? Y durante la manipulación de estas vacunas, entonces debemos
no exceder, ¿no?, la manipulación de 5 minutos. Y este manejo durante los 5 minutos garantiza la inmunogenicidad de la vacuna, ¿no? El control estricto de temperatura de acuerdo a norma establecida y considerar que una vez descongelada la vacuna Sputnik tiene 2 horas de vida útil para la aplicación de la vacuna. Ya con relación a las otras vacunas que hablamos de la Janssen, de la Sinopharm, de la AstraZeneca, tienen un manejo similar a las vacunas del país regular y estas debemos mantener entre +2 a +8 grados centígrados. ¿Qué pasa cuando ocurre alguna emergencia en nuestros establecimientos? Se nos va la luz o nos comunican que vamos a tener corte de energía por 1 o 2 o 5 horas o 2 días, ¿no? Entonces a esto debemos activar nuestro plan de emergencia, ¿no? ¿Y en qué consiste este plan de emergencia? Primero, si nosotros conocemos que la energía se va por un tiempo establecido, más del horario que nosotros tenemos la estabilidad de la vacuna, entonces debemos sellar inmediatamente el refrigerador. Otro es tener en cuenta que las vacunas en el refrigerador cerrada van a mantener a una temperatura entre +2 a +8 por 12 horas, ¿no? Sin embargo, si este periodo excede el tiempo de corte de energía, entonces estas vacunas deben ser trasladadas, ya sean en las cajas frías, en termos, a un centro o un servicio de salud más cercano, ¿no? En el caso de que no haya energía eléctrica en el establecimiento de salud, entonces se debe revisar el sistema eléctrico, verificar los enchufes, las clavijas, los cables, fusibles térmicos, esto con la finalidad siempre de conservar nuestra vacuna a una temperatura adecuada, ¿no? Y si no hubiera energía en todo el barrio o zona, entonces debemos averiguar cuáles son las causas para poner en marcha nuestro plan de emergencia. Entonces, si la temperatura del equipo frigorífico está por encima, debemos trasladar o preparar en termos, ¿no?, estas vacunas y transportar a los respectivos con los respectivos paquetes fríos para que sean enviados o trasladados a un centro de salud más cercano. Y en caso de que la temperatura esté por debajo de +2, de la misma manera preparar los termos para transporte de las vacunas respectivas con los paquetes fríos entre +2 y +8, realizar, en caso de que hayamos manejado alguna vacuna con paquetes congelados, debemos realizar la prueba de congelación, comunicar a las autoridades que correspondan o llamar al técnico de cadena de frío, ¿no? Y el plan de contingencia, ¿qué hacemos realmente en esta pandemia? Hemos aprendido mucho para que activemos nuestro plan de emergencia. Necesitamos vacunas del COVID, pero no tenemos espacios. Entonces, este plan de emergencia se activa directamente cuando tenemos alguna dificultad, ya sea durante el transporte o durante el almacenamiento en los establecimientos de salud. ¿Qué otras opciones de almacenaje tenemos para que contemos con una cantidad necesaria para la vacunación? Entonces debemos ver que podamos usar las cajas frías para mantener por un tiempo X, ¿no?, las vacunas. Podemos verificar la temperatura en cada 6 horas para ver las condiciones en que se encuentran los paquetes fríos, ¿no? Todo el plan de emergencia, el plan de contingencia debe tener personas responsables, quienes están autorizados o son capacitados para que nosotros les comuniquemos, que nos indiquen el proceso y el inicio o dónde vamos a trasladar estas vacunas, ¿no? Entonces, esto es el material que puedo compartir con ustedes. No se olviden que
durante estas exposiciones y esta capacitación contamos con material de apoyo para que ustedes aprovechen a leer, a conocer y fortalecer, ¿no?, estos conocimientos para el manejo del PAI. Entonces, muchas gracias por su atención y les deseo éxitos en el trabajo y hasta pronto.